Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Saludos, mi gente del canal. Continuamos con el tema de las aperturas semiabiertas y la defensa escandinava. Concluimos con una gran partida que jugaron Vasilij Topalov con blanca y Didier Nesipiano con negra. Entonces, bueno, como comentamos anteriormente, esta defensa es totalmente sana a mi modo de ver. Inclusive la élite mundial en las partidas de 15 minutos, partidas rápidas y partidas de blitz de 5 minutos a 3 minutos, es la apertura de moda, la apertura indicada para ellos jugarla. Inclusive la juega Kramnik, hasta Karpov la juega Carlsen, la juega Nakamura, que es la principal de él. Si ven todos los torneos de blitz, bueno, hoy en día, hoy con la pandemia, con toda la situación que vivimos, de esta gran dificultad por este virus, vemos que Naka es de los principales y bueno, la juegan muchísimos jugadores de la élite mundial. Y bueno, fue una apertura que increíblemente yo me sorprendí enormemente cuando vi la Chessbase, la base de datos. Y entonces cuando veo esta élite mundial jugándola con buenos resultados en ese ritmo de juego, me sorprendió bastante. Inclusive un gran maestro importante de Polonia, de apellido Duda, de los nuevos que hay, muy talentoso, también es de sus principales defensas. Entonces, a mi modo de ver, lo que comentamos en todo el programa de la defensa escandinava al comienzo, donde ustedes quizás no creían o la veían quizás muy simple lo que nosotros planteamos, entonces el tiempo me dio la razón. Se jugaba un sistema muy interesante con la dama en D6, no yéndose a 5 y jugando entonces caballo F6, G6, el fianchetto y el alfil fianchetándose por el flanco de rey, enrocándose. Y esa defensa fue muy activa. Yo les recomiendo a todos, los amantes del canal, que ven Chessbase, que tienen Chessbase, que ven la partida de Duda, el gran maestro de Polonia. Fueron muy interesantes con este sistema de G6 que se juega con cierto dinamismo, con elasticidad, con cierta un criterio muy avanzado, que si las blancas no tienen la manera de conseguir las cosas que quieran, pues entonces el sistema es muy sano y se iguala la partida. La negra puede jugar de tú a tú con las blancas y a mi modo de ver, humildemente, creo que la defensa escandinava se puede jugar, es una defensa jugable, ya que solo existen la maniobra de ellas. Entonces es muy diferente a la defensa siciliana, con sus diferentes variantes, donde ellas ya es más complicado jugar la Naidor, jugar la Pelican, jugar la Paulsen, jugar la Hausen, jugar X sistema de defensa con las negras, la defensa siciliana. Vemos que la defensa escandinava es una defensa sana, que tiene muchas cosas muy interesantes de las maniobras clásicas que tiene el ajedrez. Y a mi modo de ver, y ya concluyendo con el tema, pues entonces yo se les recomiendo a los amantes del canal que le pongan ojo a la defensa escandinava. Bueno, veamos la partida de Topalov y Nesipiano, que fue una partida interesantísima, donde Nesipiano sorprendió a Topalov, ya que Nesipiano estaba acostumbrado a jugar otro tipo de defensa, y cuando se lo preparó para jugar la escandinava contra Topalov, que es un jugador de iniciativa, un jugador de ataque. Entonces veamos la partida para ver el resultado. Entonces
La partida comenzó normalmente con la defensa escandinava y la dama aquí se fue a D6, como comentamos anteriormente. Antes se había ido a A5, lo comentamos con la partida de Bachuk y Lenier Domínguez. Y bueno, como es tan amplia el tema de la defensa escandinava, la dama retirándose a D8 también tiene sus cosas. Pero veamos cómo continúa la partida. La partida continuó de esta manera con G3, donde Topalov introduce esta jugada sorpresivamente y bueno, la expectativa era que D4 esperaba Nisipiano y caballo F6, caballo F3, C6 y caballo D5. Y entonces ahí, bueno, ya viene el tema de los fianchetos siempre, el flanco del rey, de las negras con G6. Pero Topalov sorprendió a Nisipiano con este movimiento. La partida continuó con caballo F6 y entonces se fianchetó la blanca por el flanco del rey. Fíjense qué pasa. Bueno, a mi modo de ver, las blancas para a veces desviar la atención de la defensa escandinava, entonces tienen estos planteamientos laterales, que son de fiancheto. Y entonces vemos que Topalov intentó con esto sorprender a Nisipiano, a lo cual la partida continuó con C6, que es una jugada normal en el sistema, para bloquear las diagonales, y bueno, aquí D4. Y entonces ya la casilla F4 se queda habilitada para el alfil y atacar la dama en D6, a lo cual aquí viene G6, lo que habíamos comentado antes. Ya con el fiancheto, las negras entran a este sistema que lo había comentado antes, de que ustedes por medio a chess base pueden ver la partida de dudas que juega mucho este sistema con G6, que es parecido más o menos a lo que se planteó aquí en esta partida. Entonces continúa la partida con el alfil F4 y vemos que Nisipiano, ahora sí está muy preparado, y ataca aquí el peón de B2 y hace que las blancas pierdan un tiempo defendiendo a su peón, a lo cual Topalov no hace caso y sacrifica el peón, y bueno, lo sacrifica por el desarrollo, ya que si las negras capturan en B2, vemos que después de roque, torre B1, la dama se va a A3 y roque, vemos que hay mucha complicación con las diagonales. Entonces vemos que también hay un tema táctico muy importante, que si las negras capturan en B2, cuando juegan torre B1 las blancas, la dama se va a A3, entonces las blancas capturan el caballo en B8, y cuando la torre captura el caballo, entonces el golpe de alfil por C6, el golpe táctico. Y aquí queda muy bien situada la pieza blanca, con toda esta iniciativa de atacar al rey directamente. Entonces, la partida continuó con el alfil G7, normalmente, para derrocarse, y bueno, ya en este momento aquí ya lo defiende el peón de B2, el gran maestro Topalov, a lo cual se derrocan. Y si analizamos y vemos objetivamente la posición desde muchos ángulos, vemos que la negra tiene una posición totalmente sana, donde ya está derrocada, ya el alfil está situado en G7 y ya el rey está seguro, y la torre entonces en un futuro va a presionar a D8 y bueno, y van a tener un buen juego las negras. Entonces la partida continúa con el roque también, y fíjense esta jugada que es muy interesante, el alfil la G4. Con esta jugada las negras persiguen cambiar este alfil para que no se queden con pieza mala, ¿no? Pieza incómoda. Entonces, bueno, a mi modo de ver, este concepto de ceder los dos alfiles, mucha gente se conforma con ellos, pero cuando la posición es sana, vemos que la negra siempre tiene posibilidades de expandirse y tener flexibilidad defensivas. Entonces, aquí vemos que juega A3, cuando juega A3 sigue yéndose a A5. Y fíjense que cuando Nisipiano jugó la dama a B4, él tenía la idea de que, bueno, y con ese aire de dama a A5 yéndose a B8 en un futuro, pues la dama estaría segura. Eso lo explicamos al comienzo de
del tema de la defensa escandinava, con C6 y dama A5. Siempre había esa vía de escape para la dama, para irse a D8. Entonces, a lo cual estos palos hace esta jugada de H3, provocando que se cambien los alfiles por los caballos. Y cuando se cambian los alfiles por los caballos, vemos que la blanca tiene la pareja de alfiles y la estructura de peones centrales, y vemos también que la mayoría de peones en el flanco de dama de las blancas en este momento es muy ventajoso para ellas. Entonces, combinado esto con los dos alfiles, vemos que las blancas obviamente están ligeramente mejores en esta posición. Entonces, la partida continúa con caballo BD7 y vemos que cuando se juega el caballo BD7, las negras tienen la idea de jugar E5, con la idea de liberar el centro, liberar la posición, y bueno, el dinamismo entonces que se puede armar en la posición. Las negras van a tener alguna combinación en base a esta ruptura central. Entonces vemos que con la jugada C4, la blanca intentan seguir presionando en el centro, y entonces aquí viene la jugada E5, como comenté anteriormente. Esta jugada le da flexibilidad a las negras y la blanca siguen presionando, pero ya, bueno, con la dama C7, como comentamos anteriormente en el concepto básico de la defensa escandinava, vemos entonces que la casilla C7, 9-8, en este momento, esta partida también fue una casilla útil. Y entonces la blanca captura D4 y la negra captura. Entonces, analicemos un poco aquí. Aquí vemos que la posición de las negras en el centro es combativa totalmente a los dos alfiles. Entonces, como es combativa totalmente a los dos alfiles, esa mayoría de peones en el flanco de dama ya desapareció. Ya la partida se va a plantear de otra manera. De una manera que va a haber diferentes intenciones de parte de la blanca, y la negra van a tener que defenderse de otra manera. Entonces, aquí Topalo juega dama C2 y el programa dice que la blanca está ligeramente mejor. Obviamente está ligeramente mejor por lo que comenté anteriormente de la situación de la pareja de alfiles, que las parejas de alfiles aquí son muy dominantes en una posición abierta, ¿no? Y el programa, el módulo, da la mínima ventaja para la blanca en base a esa dinámica de los alfiles. Entonces, la partida continúa con esta ruptura en el flanco de dama para que el Topalo tome alguna decisión, y a lo cual tiene que jugar torre B1, y con torre B1, con la torre B1, la negra captura, y entonces fíjense qué interesante, se abre el flanco dama y la columna A, donde la torre tiene un protagonismo. Obviamente que aquí estamos viendo que la línea está ocupada por la torre de A8, a lo cual el gran maestro principiano se coloca en torre 8 para sobreproteger al caballo. Cuando sobreproteger al caballo, entonces vemos que Topalo avanza aquí a C5, pero el programa, el módulo dice que caballo B4 era una jugada con más elasticidad, porque si la torre venía a D8, entonces la torre captura en E5. Cuando la torre captura en E5, entonces el caballo juega a F3 y se arma ahí entonces un intrínculo con caballo H5. Se simplifica la posición y entonces llega a un tema de igualdad. Me parece que era mejor esa posibilidad para Topalo. Entonces, aquí las negras hacen esta excelente jugada para controlar el alfil de F4, que está molestando toda la diagonal donde está la dama. Y el alfil se tiene que retirar a B2. Cuando se retira a B2, fíjense esta maniobra que es interesante, que es bonita, que hace el principiano, donde abre la diagonal negra de la dama y del alfil. Entonces, ya con este dinamismo de estas dos diagonales, la posición se iguala totalmente. Y esta jugada, el módulo le da un signo de admiración, porque las amenazas que hay son muchas. Porque esta jugada hace que la posición negra tenga mucha elasticidad.
Y entonces la partida continúa con dama C4, que es una jugada muy buena, donde el comentario que hay es que el caballo F4 no era una buena jugada porque se simplificaban los caballos, y entonces cuando el alfil llega a capturar el caballo, el alfil llega a 5, se va a H6 y la negra con caballo F8, entonces es un signo de admiración, tienen una igualdad porque tienen la idea de jugar caballo D6 y caballo D4. Entonces la posición avanza con esta maniobra de caballo del gran maestro principiano para solidificar ese caballo que está en el centro, en D5. Ese caballo va a un momento a decidir parte de la partida. La partida avanza con G4 y entonces esta jugada tiene un signo de dudosa, ¿no? Donde el módulo dice que F4 era una jugada mucho mejor para matar las diagonales negras de la dama negra y comenzar a avanzar en el flanco del rey. Entonces, y también con la idea de hacer F5. En vez de G4, F4, dice el módulo, que era muy interesante para ese tema de avanzar el peón a F5 y presionar el flanco del rey. Entonces, aquí juega H5 el gran maestro de Principiano, y Topalov entonces, como un jugador muy agresivo, muy táctico, intenta buscar el tipo de jugada donde las diagonales blancas estén abiertas, ya que tienen los dos alfiles, a lo cual capturan en G4, y cuando capturan en G4, entonces dama de 7 es una excelente jugada porque obliga al peón a ir a G5, y cuando el peón avanza, pues lógicamente se va a poner un poquito más débil, a lo cual entonces simplifica la posición, y cuando simplifica la posición con torre 1, vemos que el caballo entonces tiene la retirada a E8 con un signo de admiración, porque tiene la idea de ir a C7 y seguir solidificando las posiciones de los caballos. En este caso, bueno, vemos que cuando se solidifican la posición de los caballos, entonces la presión que hay en el centro del caballo de D5 va a ser siempre muy importante. Entonces la partida avanza con el alfil F3, y cuando avanza el que activa su alfil, el gran maestro Topalov, el alfil de diagonal blanca, para que la dama negra no tenga tantas diagonales, a lo cual tiene que irse a D8. Cuando va a D8 se organiza el rey a G2 con la idea de tomar la columna H1 y provocar algunas situaciones. Fíjense qué pasa, que los grandes maestros de la élite mundial de estos géneros tienen esa facilidad de armonía con las piezas y con los planes, con las ideas, que cuando ellos ejecutan algún tema, vemos que todas las piezas van fluidas, y este es el caso de Topalov. Entonces aquí el caballo llega a B5. Cuando el caballo llega a B5, vemos que entonces las negras proponen ya el cambio de torre para que las torres no ejerzan tanta presión en el centro, y vemos entonces, bueno, que la negra está sólidamente situada en el centro, y el rey de G2 es peor que el rey de G8, viéndolo de este ángulo, desde el punto de vista, y el alfil de E5 es mejor que el alfil de B2, y vemos que los caballos están muy bien situados en el centro, aquí en D5 y B5, es decir, que la posición de las negras es totalmente sana, con muchas perspectivas. Entonces, cuando avanza con el caballo a E2, vemos que Topalov está buscando cómo solidificarse posicionalmente. Entonces la partida avanza con caballo G7 porque tiene la idea de jugar caballo E6 y presionar el punto G5. Cuando tiene la idea de presionar el punto G5, vemos entonces que tanto el caballo de B5 como el caballo de C7 que llegue a la vía E6 para atacar G5 va a ser la debilidad de las blancas, que los peones están muy avanzados y van
a tener todo ese problema. Y aparte vemos que la casilla D4, la dama tiene toda la línea abierta y esto le da una mínima ventaja a las negras en este caso, ¿no? A lo cual la partida avanza con alfil A3 y aquí, bueno, vemos que ya el caballo llega a presionar a E6, el peón de G5 y el alfil tiene que ir a G4, entonces la posición, las negras la siguen solidificando. El caballo que estaba en B5 no está haciendo mucho en la posición, vemos que retrocede y va a C7 para entonces presionar en D5, a lo cual tiene que ir a la dama E4 y el alfil se organiza, avanza, entonces ya la dama cuando llega a D8 es una pieza poderosísima, ya que el alfil de G4 está sin defensa y el rey entonces aquí tiene que venir a esta casilla. Cuando viene a esta casilla, las negras hacen esta excelente jugada con la idea de que si captura, bueno, capturamos el alfil de G4 y toda la posición blanca de los peones negros, entonces caerían sin mucho problema. Entonces vemos que la posición es muy difícil para la blanca, ya que tiene el rey en defensa, a lo cual la partida avanza con B5, una jugada dudosa. El módulo lo dice que quise capturar el caballo en C3 y la dama captura en G4, era quizá un poquito menos dañino, ¿no? Entonces, a lo cual ya, bueno, lo puedes dejar que ya la partida se empieza a definir, a lo cual el rey tiene que ir a G2 y bueno, ya cuando el caballo se organiza aquí en D5, la posición es muy buena para las negras. Entonces captura, entonces cuando aquí vemos que juega dama de 3 con un signo de interrogación. Quizá el alfil a D2 a C1 era una jugada. Vemos también que si no podía capturar en E6 el alfil por E6 porque el caballo estaba sin defensa y la partida prácticamente se va a decidir a favor de las negras. Entonces la partida avanza, cuando avanza tiene que capturar en E6, pero bueno, ya con este jaque y esta captura la partida prácticamente se decide porque el rey queda totalmente débil y cuando queda débil vemos que ya está en remate y cuando ya aquí el rey va a H4, cuando va a H2 obviamente es mate y la partida, bueno, tiene su fin. Pues nada, hemos concluido el tema de la defensa escandinava. Espero que ustedes se suscriban al canal, lo compartan y le den like para que nosotros avancemos y vamos a seguir avanzando. Y el próximo tema que tenemos de la defensa semiabierta es el tema de la defensa Alekhine, que también le vamos a sacar interesantes conclusiones. Un abrazo a todos, quédense en casa y bueno, seguimos con el tema de la apertura semiabierta, en este caso ya la semana próxima la defensa Alekhine. Quédense en casa todos, compartan nuestro canal, den like y suscríbanse. Un abrazo a todos.